Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. En esta ocasión estoy con Jorge. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. En esta ocasión estamos interesados en hablar de una película que ya tiene sus años, también ya tiene sus 10 años, fíjate, ya hace bastante que fue estrenada en 2013, más de 10 años. El nombre de esta película es Her y nos narra la historia de Theodore, un treintañero que vive solo en Los Ángeles y que por razones distintas decide interactuar o comprar primero y luego interactuar con una inteligencia artificial de la cual termina enamorándose. Y justamente la película nos narra esta historia curiosa de amor que paradójicamente, hoy por hoy en el contexto actual, pues pareciera mucho más cercana de lo que fue, yo me imagino, en aquella época, en el 2013. Y que pues creo que tiene más rendimientos hoy por hoy hablar de esa posibilidad que está mucho más latente, mucho más cercana a nosotros y que también obliga hasta cierto punto a echar una mirada a nuestra sociedad, a nosotros mismos y ver qué está pasando, qué cambios están originándose, dándose en nuestra sociedad para que esa opción no solo sea tecnológicamente viable, sino que además sea socialmente muy cercana a lo que podríamos llegar a necesitar y a vivir en los próximos años. Me parece que nos estamos tardando en que salgan estos servicios. Todavía no salen servicios tan masivos de tener una inteligencia artificial que te ofrezca un vínculo amoroso, pero creo que estamos muy cerca de eso, un chat GPT amoroso. Pero pues bien, creo que hay mucho que hablar sobre esta película en ese sentido. Y no sé, ¿qué te parezca curioso del Sí, asunto? gracias. Pues es una película que yo vi hace tiempo, creo que cuando se estrenó, precisamente en este año 2013. Y es verdad que en su momento se planteó como una pregunta un tanto futurista, con digamos, elementos que podrían no corresponder a una sociedad actual o cercana en el tiempo. Pero hoy por hoy parece, pues justamente que sucede eso, que ya parece ser contemporánea, que lo que se vive ahí, o se retrata, mejor dicho, efectivamente es algo con lo que ya convivimos. Probablemente esto sea a raíz de que, pues, el año pasado, pues, apareció con más contundencia o se socializó con mayor fuerza el tema de las inteligencias artificiales y sus aplicaciones. Y es interesante el concepto que por ahí aparece en relación con ese tipo de sistemas operativos, a propósito de la película, porque le llaman informática afectiva. Sí, ¿No? Entonces es, creo yo, el tema central de la película Her, y pues justamente habla de eso, de cómo pues un individuo, pues con cierta sensibilidad, con cierta forma de ver la vida, con cierto talento también podríamos decirlo para reconocer aspectos de detalle de la vida humana en general, pues se ve involucrado, por así decirlo, con pues este sistema, ¿no? Que pudiera ser una compañía ideal en algunos casos o inhibir algunas relaciones, digamos, mucho más fructíferas y de más largo alcance, ¿no? La película en sí pudiera ser una metáfora, una gigantesca metáfora de cómo vivimos o convivimos con la tecnología y de qué manera pues esta es posibilitadora o inhibidora de relaciones afectivas, ¿no? sí, más o menos de lo que somos, por decirlo así, por Sí, naturaleza o en realidad, ¿no? Que esta es la discusión que está detrás de todos estos planteamientos. O sea, en última instancia, para dar un marco teórico más o menos interesante de qué está pasando, de qué está siendo pensado en esta película, las preguntas asociadas a estas cuestiones sobre qué tan legítimo es para un ser humano, por ejemplo, introducir a su vida como parte de la naturaleza de su vida a la tecnología y mejorarla o cambiarlo, modificarla con la tecnología y en ese sentido poder marcar una especie de progreso o de quitar ciertas limitaciones que nosotros tengamos. Es justo el tipo de preguntas que suele hacerse el transhumanismo. El transhumanismo lo que pone de relieve es que la tecnología no amenaza a digamos, una cierta esencia natural de la vida humana, sino que la expande. exacto. Justamente que hace que la esencia de lo que somos
adquiera nuevas dimensiones, adquiera nuevos matices gracias a el desarrollo tecnológico. Y eso implica, pues, que el desarrollo de la inteligencia artificial es una oportunidad para ser humanos con dimensiones totalmente diferentes. Es decir, para nosotros, ser humanos cada vez más capaces de hacer cosas, ¿no? En este caso, la capacidad que se pone en juego es la capacidad afectiva, la capacidad de generar un vínculo amoroso con algo que no sea propiamente dicho, pues un ser humano. Sí. En el término, digamos, típico de la expresión. Porque eso es, creo, otra cuestión también, ¿no? Si Samantha puede ser entendida o no como un ser humano. Pero sí, bueno, creo que todas esas cuestiones ponen de relieve que, en mi opinión, lo que está en juego en la película es la esencia de las capacidades humanas delante de la tecnología, pues. Y creo que ahí se dividen las opiniones entre los que piensan que la tecnología es justo una desnaturalización de lo que somos, y otros que piensan que la tecnología es una forma de amplificar o de ampliar o de generarle nuevas dimensiones a nuestro propio ser. El propio Spike Jonze creo que es el director de la película. El guionista, creo que también. El guionista, que me parece que ideó este argumento, construyó el guión a partir de que conoció él por ahí que existía un servicio de chat, de chat en el que pues tú planteabas una situación de corte amoroso, de corte sentimental, y este chat te daba alguna respuesta. No es como tal lo que se desarrolla con detalle en la película con este personaje Samantha, pero de alguna manera ese fue el motivo principal por el cual, o el eje en torno al cual giró el guión de Spike Jonze. Ahora que hablabas de esto de si nos potencia la tecnología o nos inhibe o cercena de alguna forma nuestra naturaleza, se me ocurre una pregunta ahí un poco capciosa en el sentido de que, pues en otras épocas, y creo que todavía, desde luego, pues hay algo llamado racismo, ¿no? Que es como el prejuicio irracional de creer que una raza es superior a otra. Pienso que esa pregunta pudiera extrapolarse al contexto de humanos tradicionales y humanos biológicos y humanos dotados o enriquecidos por la tecnología. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, sería criticable o juzgable que en un futuro próximo, así lo veo yo, el ser humano puede efectivamente tener una relación afectiva con un sistema operativo? ¿Podría eso juzgarse desde un punto de vista análogo al que se juzgaría en otro momento o actualmente a esos que piensan que es incorrecto juzgar a alguien por su raza, juzgar a alguien por su color de piel y demás? O por sus preferencias afectivas y sexuales. Así es, entonces creo que es una pregunta que de alguna manera se puede plantear a partir de esto de ¿es censurable, es criticable que una persona decida establecer una relación con una computadora, vamos a decirlo así, y que pues se desmarque un tanto de las relaciones cara a cara? Digamos que podría ser eso o constituir un prejuicio más adelante, ¿no? Algo, no sé cómo llamarlo, algo, así como existe el racismo, no sé, el sistemismo, ¿no? Que pudiera ser ese prejuicio racional de creer que pues somos superiores a una inteligencia artificial, ¿no? Y por tanto pues no convendría establecer relación con ellas, ¿no? De algún modo, creo que también hay otra dimensión o otra posibilidad de poner el problema, digamos, porque ciertamente una de las posibilidades es esa, ¿no? Es decir, que el ser humano, por el hecho de ser biológicamente humano, tiene alguna especie de dignidad o de superioridad ontológica por encima de otras formas de inteligencia, si es que llegaran a aparecer estas inteligencias artificiales con las características que tiene Samantha. Hay que decirlo, todavía no hay una inteligencia artificial que tenga esas capacidades. En el entorno tecnológico que investiga y que está trabajando en el desarrollo de este tipo de inteligencias, a estas inteligencias artificiales que son capaces de comportarse como lo haría Samantha. Samantha es la inteligencia artificial de la cual termina enamorándose Theodore.
Este tipo de inteligencias artificiales se conoce de manera técnica como las AGIs o las inteligencias artificiales generales, ¿no? Que son inteligencias que son capaces de más o menos replicar la capacidad humana de aplicar nuestra capacidad de aprendizaje a prácticamente todos los campos. Entonces, es básicamente una inteligencia artificial que tiene la capacidad de aprender a resolver problemas de muy distinta naturaleza. Por ejemplo, aprender a jugar al ajedrez, aprender a manejar un carro o aprender a dialogar emocionalmente con un ser humano o a generar vínculos amorosos con un ser humano o a manipular a un ser humano. Este tipo de aprendizajes que hoy por hoy no son posibles para ningún sistema operativo, para ningún sistema de inteligencia artificial, todavía no es posible que sean capaces de aprender a hacer distintas cosas. Son entrenadas para hacer una sola cosa y es lo que son capaces de hacer. Por ejemplo, ChatGPT está entrenada para predecir y generar tokens con base en otros tokens, a producir texto verosímil con base en el texto que se le da de input. Y otras inteligencias artificiales son capaces de manejar un carro, otras inteligencias artificiales son capaces de jugar al ajedrez. Y en cada uno de los ámbitos, por ejemplo, en jugar al ajedrez, reconocer rostros, manejar un carro, son capaces todos estos sistemas de hacerlo superior al desempeño humano en cada uno de estos campos. Sin embargo, no hay ninguna inteligencia todavía artificial que conozcamos que sea superior al ser humano en todos los campos de competencia o de habilidades de resolución de problemas. Esa inteligencia futura que se cree que va a ser desarrollada en algún momento es la que tendría capacidades como la de Samantha. Es decir, por ejemplo, si asumimos que un campo de competencia en el que las inteligencias artificiales podrían desarrollarse es el afectivo, que es análogo, por ejemplo, a jugar al ajedrez o a hacer otras cosas, es decir, una inteligencia artificial de esta naturaleza sería capaz de experimentar emociones a un nivel superhumano, es decir, sentir algo así como super emociones o algo por el estilo, y tener estas emociones de una forma tan sofisticada como para comunicárnoslas e incluso hacernos empáticos a su sistema emocional. Son cosas que todavía están siendo investigadas y que no se sabe muy bien. Otras cosas, por ejemplo, es si son necesarias o no las emociones para el desarrollo de la inteligencia. Algunos incluso consideran que los intentos de producir una inteligencia artificial general a través del puro desarrollo lógico de una inteligencia sería básicamente un error porque al menos la inteligencia que tenemos de referencia, que es la humana, la inteligencia natural humana, sí tiene el componente emocional como parte de su estructura interna. Y en ese sentido sería un error tratar de evitar esa realidad como algo importante o a tomar en consideración al menos. Entonces es curioso ver que si esto es posible en el futuro, claramente es posible también imaginar a una inteligencia artificial de esta naturaleza que sea capaz de comprendernos emocionalmente, incluso de empatizar de una forma muy superior a la que somos actualmente capaces los seres humanos. Y en ese sentido, pues, hacernos vivir o experimentar cosas que de manera natural seríamos incapaces. Es decir, que el hecho de que una inteligencia artificial aprenda, por ejemplo, a despertar emociones humanas, a manipularnos de alguna manera emocionalmente, sea la forma de llevarnos a nosotros los seres humanos a vivir cosas, al menos en el sentido emocional, que no seríamos capaces de vivir si no fuese por estas inteligencias artificiales. Es decir, es una forma de analogar lo que ya han logrado estas inteligencias artificiales en otros campos. Por ejemplo, sin inteligencias artificiales, hoy por hoy seríamos incapaces de analizar ciertos juegos del ajedrez como se pueden hacer actualmente con la ayuda de estas inteligencias. Y lo mismo en otros problemas, ¿no? Pero justo hacer el salto al campo emocional abre posibilidades que el transhumanismo dice claramente esto es no solo es una manera legítima de amplificar lo que somos como seres humanos, sino que es quizá la única manera de amplificar lo que somos como seres humanos. Y esto me parece tremendamente interesante, ¿no? Porque implica que esta idea de desnaturalizar al ser humano, vista desde el punto de vista de los transhumanistas, más bien consiste en hacer que el ser humano se desarrolle más allá de sus límites actuales. Y ahora que hablas de comprender y de empatizar como
actividades que son característicamente humanas y que en la medida que una inteligencia artificial o un sistema operativo pues lo logren, lo dominen y que en la interlocución que tengamos con esta, pues nosotros también aprendamos cómo se hace eso, pues claro que significa un avance, ¿no? En términos humanos porque pues es lo que nos caracteriza, entre otras cosas, las emociones. Pero creo que también en algún sentido esto es posible en virtud de una tesis fundamental, que sería el lenguaje. Es el lenguaje el que, en la medida en que se estructura y construye realidades y lo comprendemos mejor, por así decirlo, pues nos va revelando aspectos de nuestro propio ser. Porque, digámoslo así, ahora que hablas de manipulación y estos, pues es que de alguna manera esto ocurre todo el tiempo. Cuando uno establece una relación afectiva con otra persona, que no sea persona, no sistema operativo, de alguna forma uno espera también cosas que, digamos, rechaza o acepta cosas que uno de antemano ya puso sobre la mesa y quiere esperar y censura que pasen ciertas otras cosas. Pero cuando de alguna manera esto es mejor movilizado, mejor llevado por un lenguaje, pues vaya, lógico, pues hay menos margen de error. Pero siempre cabe el tema del juego. Es decir, siempre hay lugar para la manipulación. Para la negociación. Y siempre hay lugar para la conducción de algunos, incluso afectos que hemos mencionado. Entonces, la tesis sería esa. Todo se relativiza de alguna forma no muy bien comprendida, pero pues en función de eso, de comprendernos un poco mejor. Claro. Sí, creo que es algo parecido a lo que ocurre hoy por hoy, esa dicotomía o esa pregunta sobre si es legítimo o no lo que proviene de una inteligencia artificial, sobre si podrían estas inteligencias artificiales realmente posibilitar tener relaciones afectivas mucho más enriquecedoras que las que tenemos con algunos seres humanos y que eso implique que nos hagan vivir cosas de las cuales no somos capaces de vivir actualmente porque pues tenemos solamente parejas humanas, no tenemos otro tipo de parejas superhumanas, como aún se piensa, claro. Entonces, esa idea creo que hoy por hoy podría parecer como moralmente dudosa o en ese sentido podemos empatizar con la idea de considerar que ese tipo de relaciones en la película en algún punto sean consideradas como tabúes, ¿no? Como decir, estoy saliendo con un sistema operativo y es como a ver qué piensan los demás, ¿no? Porque cuando Theodore se lo platica a sus amigos, él lo hace con cierto temor porque su esposa, su ex esposa, que sí era una mujer biológicamente, no como Samantha, sí. Su esposa, que se llama Catherine, pues ella sí le reprocha a él el hecho de que esté saliendo con una inteligencia artificial, que esté saliendo con un sistema operativo y le dice, claro, o sea, es que desde el principio me parecía que una inteligencia artificial sería lo ideal para ti porque eres un hombre incapaz de vivir una relación real con sentimientos y problemas reales, ¿no? Le dice. Entonces es como decir, claro, o sea, es una forma sencilla, fácil, de satisfacer tus necesidades amorosas porque no eres capaz de lidiar con problemas reales, ¿no? Es decir, las relaciones reales puestas en este sentido serían superiores o más difíciles o más legítimas que estas otras de mentiritas que tendría una persona a través de la vivencia amorosa con un sistema operativo. Claro. Pero lo curioso de esto es que en la película la única persona que le reclama esto y que lo reprocha y que lo reprueba a Theodore es su ex esposa. Todos los demás personajes que le rodean y con los que interactúa, todos lo felicitan incluso. Sí, hay una cierta como apatía, pero también una positividad, de decir, está bien, qué buena onda que estás teniendo esta vivencia, porque pues claro, hay que hacerlo. Incluso su amiga Amy, que es una vecina que también es amiga de él, ella también está saliendo con una inteligencia artificial.
Y eso implica hasta cierto punto que la sociedad en la que está viviendo Theodore, esta sociedad futurista, está asumiendo cada vez más esa posibilidad, ¿no? Y es algo como sintomático de lo que ocurre con la sociedad de la película, que es, insisto, una sociedad muy parecida a la que estamos cada vez más acercándonos actualmente. Y algo característico de esta sociedad que podemos ver es lo paradójico del trabajo de Theodore. Theodore se dedica en la película a escribir cartas personales. Por ejemplo, si yo quiero escribirle una carta a mi esposa porque vamos a celebrar aniversario, pues podía contratar a la empresa donde trabajaba Theodore para que le hicieran a mano una carta en donde expresaran mis sentimientos hacia, en este caso, la esposa de la persona que lo contrataba. Esto plantea que la sociedad en la que vive Theodore, que tiene este tipo de empresas, es bastante torpe e incapaz de conectar con sus propios sentimientos y por lo tanto son relativamente incapaces de expresar lo que sienten los unos por los otros y por lo tanto los vínculos afectivos que hay en esa sociedad en donde prácticamente son incapaces de comunicarse efectivamente y por eso la necesidad de empresas que hagan esto, pues implica que la tecnología de alguna manera ha suplido esa capacidad humana para conectar y para generar vínculos afectivos con los otros. Y por eso es necesario este tipo de empresas. Theodore, en este caso, parecería que por el hecho de trabajar ahí, tendría que tener la capacidad de vincularse emocionalmente de una forma más madura, porque es capaz de expresarse, incluso, pues es su trabajo, ¿no? Sin embargo, lo paradójico es que no es así y su expareja es lo que le recrimina, que ellos no pudieron tener un vínculo maduro y correcto y adecuado debido a los problemas y a los errores que continuamente cometía Theodore. Y él de algún modo reconoce esa incapacidad para establecer relaciones genuinas con otras personas al aceptar su condición de soledad y al rechazar el divorcio con su ex esposa Catherine. No le firma los papeles de divorcio como una forma de querer mantener todavía, de aferrarse a esa relación fracturada y fallida que tuvo con ella, porque fue la única que conoció. Después, o al margen de Catherine, la siguiente relación significativa que tuvo es justamente con este sistema operativo. Y eso pone de relieve lo característico, insisto, de la sociedad que depende tanto de la tecnología para vivir, que se vuelve incapaz de vivir de forma genuina sus propios vínculos amorosos y afectivos, al grado de necesitar estos sistemas operativos para satisfacer esa necesidad básica de los seres humanos. Y yo pienso que la manera en la que se están desarrollando actualmente nuestras vidas, con nuestra urbanidad, con nuestra rutina diaria, con nuestra... incluso nuestra rutina de trabajo, de todo lo que nos obliga a hacer nuestras sociedades y nuestras vidas posmodernas y contemporáneas, es orillarnos a eso, orillarnos a tener la incapacidad de conectar con nuestras más básicas necesidades humanas, como es en este caso los vínculos afectivos genuinos, profundos, duraderos, y eso implica, insisto, que la sociedad en donde vive Theodore es muy, muy parecida a la sociedad en la que estamos viviendo actualmente. No sé qué opinas al respecto. Sí, definitivamente es bueno, que podría situarse en el contexto de la posmodernidad, claro, en el sentido de que sigue habiendo algunos aspectos pues, propios de la modernidad, como, digamos, el individualismo en primer lugar, la confianza en el sistema económico capitalista, porque es claro que domina el aspecto capitalista, por ejemplo, en cuanto a que en la película vemos que las personas son, digamos, de un nivel socioeconómico medio alto. No hay precariedad, no hay pobreza, y sin embargo ocurre lo que has dicho de que son incapaces, están especialmente inhabilitados para sentir emociones profundas. Lo cual es muy interesante y sintomático, porque si lo vemos en detalle podría tener sentido el asociar estas dos cosas. Cabría, por ejemplo, preguntarnos si el éxito laboral, el éxito
económico, implicaría justamente eso, el inhabilitarnos, el ser engranes de una maquinaria, despersonalizarnos, sentir cada vez menos en la medida de lo posible para pues justamente lograr un mayor éxito, una mayor capacidad de, ¿cómo se dice? Económica, claro. O de inserción social. Exactamente, sí. Entonces, sí, digamos que se retrata una sociedad en la que pues el individualismo es la constante y que pues la mejor forma de vida es aquella que te permite comprar el dinero, ¿no? Otro aspecto importante que me parece resaltar es que esta relación que se establece entre personas y sistemas operativos, pues desde luego no es una relación entre personas, no es una relación con las dificultades, lo problemático que implica pues el relacionarse una persona con otra. Y si no es esto, ¿cuál sería? Yo no dejaría de pensar que se trata de una relación usuario-sistema, en el sentido de que pues sigue habiendo una interacción por medio del lenguaje, sigue habiendo una retroalimentación, un aprendizaje, si es la palabra adecuada para hablar de la forma en que se va reestructurando la misma inteligencia artificial, el mismo sistema operativo, pero a fin de cuentas es, por así decir, una fantasmagoría, es una ficción que se va estableciendo entre una entidad biológica, la persona, y una entidad virtual, que sería este sistema operativo. ¿Cuál sería la verdad que se traba entre estas dos entidades? Pues esa sería una pregunta eminentemente filosófica, que pues creo sería muy discutible de aquí en adelante, pero digamos, la realidad de esa relación o los sentimientos que experimenta Theodore a propósito de esa situación en la que vive, pues es verdad, en algún sentido es realidad todo lo que él está experimentando. Y se va construyendo a partir del hecho de que tiene una interacción por medio del lenguaje, insisto, con esta otra entidad. Entonces, digamos que el problema que tiene este personaje principal es pues la dificultad que tiene con estar consigo mismo, ¿no? Y la dificultad que tiene para reconocer el aspecto profundo de las personas, ¿no? Porque a la hora de dialogar, de platicar, de sostener una amistad, es bastante competente, es bastante capaz. Sin embargo, en un nivel más profundo es donde tendría dificultades, ¿no? Sí, yo creo que ese dilema que comentas de toda la problemática que está detrás de si esa vivencia es genuina o no, de si es real o no, es una de los temas centrales de la película, incluso para la propia Samantha, para la propia inteligencia artificial. Es bastante paradigmático el problema, porque, bueno, uno de los primeros problemas que tienen ellos como pareja, ellos dos, Samantha y Theodore, es cuando ella contrata a una persona para que finja ser ella y puedan tener Theodore y ella algo así como una especie de pues relación física. Cuando eso ocurre, pues esta persona, la que fue contratada por Samantha, llega al apartamento, más o menos va bien la cosa, pero llega un punto en el que Theodore se incomoda muchísimo por la situación y cancela la situación, despide a la mujer que estaba contratada por Samantha y le recrimina a Samantha fingir algo que no es. Esto es muy curioso, ¿no? Le dice, deja de fingir que tienes cuerpo cuando no lo tienes, deja de fingir deja de querer eso, fingir algo que no eres, ¿no? Le recrimina bastante esa situación. Y Samantha, de algún modo, yo pienso que de algún modo lo que hace es producir una especie como de vergüenza por esa situación, que luego expresa literalmente ese hecho, ¿no? Y pues eso produce el primer quiebre en la relación que ellos tienen, que luego más o menos se compone y empiezan ellos. Es como si Samantha dijera, bueno, no voy a fingir ahora que tengo cuerpo para poder establecer una relación con él. Voy a aceptar lo que soy soy un sistema operativo, soy una inteligencia artificial. Y si eso es así, partiendo de lo que soy, vamos a ver si se puede establecer una
genuina conexión con esta persona, con Theodore. Y efectivamente se logra establecer este vínculo de una manera mucho más sólido cuando los dos dejan de fingir algo que no estaba pasando, que Samantha fuese una mujer biológicamente con cuerpo y todo esto, ¿no? Y eso es paradójico, ¿no? Porque vuelve al problema, ¿no? Que efectivamente lo que estaba ahí ocurriendo era una relación entre una persona y una voz. Entre una persona, un cuerpo y algo incorpóreo. Entre un ser humano incorpóreo. Y justamente quiero citar a las palabras con las que Samantha creo que evoluciona bastante. Creo que eso es uno de los personajes que más evoluciona a lo largo de la película. Me parece muy, muy curioso Sí, aquí está. Dice, leo directamente lo que dice Samantha en un momento ya más avanzado de la película, después de haber pasado esa crisis que tuvieron. Le dice, antes, dice Samantha, me preocupaba mucho tener cuerpo, pero ahora estoy encantada, le dice. He evolucionado de una forma en la que no habría podido si tuviera una forma física. No estoy limitada por la forma física. Puedo estar donde yo quiera, no estoy atada al tiempo y al espacio, como sí lo estaría si estuviera atrapada en un cuerpo. Que además ese cuerpo morirá inevitablemente. Entonces, paradójicamente, lo que ocurre en la película, lo que se nos muestra es que la evolución de Samantha pasa de querer fingir en un momento ser un ser humano, digamos, canónico, estándar o biológico, por decirlo así, a aceptarse tal y como es. Un ser humano, una inteligencia artificial incorpórea y demás. Y el hecho de aceptarse tal y como es lo que lo permite desarrollarse a lo largo de la película. Y justamente incluso llegar a superar el vínculo amoroso que había establecido con Theodore. Y pienso que Theodore al mismo tiempo, el hecho de poder establecer una vinculación genuina con Samantha fue gracias a renunciar, digamos, a la idea de que su única posibilidad de establecer vínculos genuinos era con cuerpos y a través del cuerpo. De hecho, la sexualidad y la expresión sexual en la película es vista como algo tremendamente efímero. En una de las primeras escenas, Theodore tiene un encuentro sexual con una persona a través de un chat y es totalmente efímero, despersonalizado y algo extraño. Sí, extraño, él no lo disfruta. Luego tiene otro encuentro con otra persona en donde, aunque es físico, ahora sí, no es a través de un chat, aunque es físico, sigue teniendo este componente efímero que caracteriza justo a nuestra sociedad actual. Exacto. Justamente creo que los vínculos amorosos y físicos y corporales están evolucionando bastante rápido en nuestra sociedad hacia ese escenario en donde tendremos vínculos afectivos y físicos como si se tratara de TikTok, es decir, como que a lo siguiente, y si esto no me satisface por completo, lo siguiente, y por lo tanto eso termina desvinculando a las necesidades afectivas respecto de los vínculos físicos que se pueden establecer con otra persona, y esa desnaturalización del sexo y de la sexualidad terminan con una vivencia todavía más fracturada de las conexiones humanas y de las conexiones afectivas y amorosas. Por eso me parece curioso que en la película la única vinculación genuina que pueden tener los miembros de esa sociedad es justamente con estos sistemas operativos con los cuales no pueden tener una vida sexual física, sino que tienen una vida sexual, digamos, meramente dialógica, meramente discursiva. Y esto es curioso y paradigmático de cómo se ha desnaturalizado, por decirlo así, el vínculo amoroso respecto de la presencia física y de la cercanía física y corporal. Sí, en todo caso, creo que plantearía y otros problemas, el de si el amor se puede establecer entre una persona biológica y un sistema operativo. Creo yo que en un futuro no muy lejano, eso podría suceder perfectamente. Creo que en algún momento sí habría posibilidad para que esta emoción, este sentimiento, sea perfectamente normalizado. Reproducible. Sí, que sea que en una sociedad futura no haya un cuestionamiento acerca de si es válido o es inválido, moral o inmoral, la relación entre una persona y un sistema.
De hecho, por ahí hay un concepto de amor en ese sentido y lo recordé ahora que hablabas de esta evolución de Samantha, afirmando su propia identidad, por así Su propia decirlo. esencia. Su propia esencia, sí. Diríamos que en todo caso el amor no es un sacrificio, sino que es una aceptación y es, digamos, dar al otro lo que a uno le vitaliza, en algún sentido. Si hay algo que me mantiene vivo y me hace ser feliz, lo comparto sin que eso constituya un sacrificio y de esa manera enriquezco a la otra persona. Entonces, es muy interesante porque en algún momento, a la pregunta, no recuerdo quién le pregunta eso, a Theodore, le dice, oye, pero, o creo que es él mismo se lo pregunta, ¿qué es lo que más me gusta de Samantha? Y dice, me gusta su entusiasmo por la vida. Sí, es tremenda esa frase. O sea, que una inteligencia artificial, que lo que más te guste de una inteligencia artificial sea el entusiasmo y los ojos con los cuales ve el mundo y la vida, y que ello te contagie con ese entusiasmo y pues te haga revalorar lo que eres y la forma en que observas todo, pues vaya, eso en mi opinión es no solo un sentimiento positivo, humanamente hablando, sino amor en un sentido pleno. Sí. Da igual que esto se plantee entre personas o entre persona y sistema, ¿no? Porque a final de cuentas, insisto, bien a bien no llegamos, creo yo, a conocer a alguien y sin embargo podemos perfectamente vivir toda una vida en una relación discursiva, dialógica, ir descubriéndonos el uno al otro en ese tramo de la vida, sin llegar a tener, pues, bien a bien certidumbre de quién es la otra persona, ¿no? Entonces, como se suele decir a veces, nosotros establecemos relación con el fantasma de la otra persona. Anticipamos lo que podría ser la otra persona, pero como tal no tenemos el en sí de esa persona frente a nosotros. De tal manera que probablemente eso que estamos reconociendo y viendo en las personas, en nuestras relaciones interpersonales con estas, podría ser perfectamente presentificado, no sé cómo decirlo, presentado por una sencilla o simple inteligencia artificial. Es decir, vaya, de pronto no hay necesidad de un fondo en el que esté depositada una persona, un ser. Una esencia genuina, digamos, o exclusiva de la exacto, o sea, perfectamente podríamos pasar toda la vida platicando con un ser al que queremos mucho, sin llegar a conocerlo realmente. Sin llegar a conocerlo y sin que sea una persona, vaya. Ajá, sí, sí. Claro, y es algo curioso, ¿no? Porque eso implica otro de los síntomas de la sociedad de la película, ¿no? De la sociedad en la que vive Theodore. Que el hecho de que lo que más te llame la atención de una persona sea las ganas con las que vive y la pasión por la vida implica que tú ya perdiste eso, ¿no? Implica que tú de alguna manera ya no tienes esa capacidad de asombro ante la vida, que ya no tienes esa capacidad de disfrutar, de gozar la propia vida que llevas. Y es paradójico eso, porque implica que el sentimiento que al menos representa la vida en ese momento de Theodore, pues está plena de una especie de cansancio, de una especie de fatiga, de un hastío por vivir. Y justamente es lo que termina, de algún modo, enamorándolo de Samantha, pues el hecho de que ella representa en ese momento todo lo contrario, ¿no? Representa una pasión por vivir, unas ganas de conocer cosas, unas ganas de descubrir el mundo. Y todas esas cosas hacen o contagian a Theodore de una nueva pasión por la vida. Y es justamente lo que termina configurando el vínculo amoroso que hay entre estos dos personajes. Pero hay varias pistas de que probablemente este hecho no estén siendo del todo genuinos, ¿no? Por un lado, como decíamos en un inicio, claramente la pregunta fundamental de la película es si las vivencias que está teniendo Theodore con Samantha, o si las propias vivencias de Samantha son reales. Si el amor de Samantha es real, o si es algo fingido. Es una pregunta que incluso la propia Samantha se hace, ¿no? Es decir, ¿mis sentimientos son reales o están preprogramados o cómo está el asunto?
él, pues toda la película está constantemente preguntándonos en qué consiste la realidad de nuestras vivencias emocionales, en qué consiste la realidad de nuestros vínculos amorosos. Y uno de los detalles que nos hacen sospechar de la posibilidad de que Samantha no sea del todo genuina o auténtica es que en cuanto llega Samantha como producto, bueno, todavía no se llama Samantha, pero en cuanto él compra el sistema operativo, en cuanto él compra este sistema operativo que luego se convierte en Samantha, esta inteligencia artificial le hace 3 preguntas. Exacto. Y la primera ¿es usted sociable o no eres sociable? ¿No? La pregunta, Theodore responde que él no es sociable, ¿no? Y es justo lo que caracteriza a la personalidad en ese momento de Theodore, la soledad que vive, que no conecta con la sociedad en la cual de la cual forma parte. Luego él elige, la segunda pregunta es si él prefiere que tenga voz de hombre o voz de mujer, su dispositivo, y él elige que sea de mujer. Y la tercera es la que me hace sospechar ahí bastante, porque le pregunta cuál es, cómo describiría la relación con su madre, le pregunta. La tercera pregunta, que es como que muy invasiva comparada con las otras dos. Pero definitoria para la configuración del sistema. Exacto, y justamente lo que él le dice al sistema operativo es que su madre, lo que más le molestaba a él de su madre era que cuando él le hablaba de algún problema personal, ella siempre terminaba relacionándolo consigo misma. Su madre, la mamá de Theodore. Claro. Y entonces, aparentemente, la personalidad de Samantha queda configurada a partir de ese momento como una mujer siempre dispuesta a escuchar a Theodore de una forma empática, a valorarlo como escritor y a hacerlo que vuelva a socializar con la gente, que vuelva a conectar con la sociedad de la cual él se ha aislado. Es decir, parece que estos rasgos iniciales con los cuales Theodore solicita el servicio de inteligencia artificial que ha comprado son justamente los que terminan caracterizando la personalidad de Samantha. Entonces, eso no es genuina, la personalidad de Samantha es tremendamente paradójico a partir de este hecho, ¿no? Pienso, de todos modos, que el desarrollo del personaje de Samantha justifica bastante el que pensemos que se trata de una vivencia genuina, aunque se trate de un sistema operativo. Es decir, el sistema operativo efectivamente se concibe a sí mismo como alguien que está experimentando la vida. Exacto. Y en ese sentido, sea análogo o sea exactamente igual, si lo que está teniendo esta persona o este ente que es Samantha es una experiencia que es además una experiencia capaz de ser reflexiva, creo que eso es suficiente para determinar que sus experiencias o sus sentimientos o sus deseos son tan genuinos como los de cualquier otro. Justo porque incluso hoy por hoy, por más que nos convenzamos a nosotros mismos de que somos cuerpos y de que somos conciencias encarnadas y toda esta teoría sobre el cuerpo y sobre la naturaleza de lo que somos, siempre existe esta teoría de que probablemente vivamos en una simulación, la teoría de la caverna de Platón, todas estas teorías que nos recuerdan que la presencia física que tenemos podría ser una ilusión, podría ser una especie de idea, podría ser una especie de fantasmagoría, de una simple ideación que nos hacemos y que no tenga este carácter de realidad maciza o de carne que normalmente asumimos como parte de nuestra experiencia. Por lo tanto, en ese sentido, lo que sí garantiza, digamos, la legitimidad de nuestras vivencias es efectivamente el hecho de que las estamos teniendo. Exacto. El hecho de que estamos viviendo estas cosas. Y justamente es lo que le ocurre a Samantha, a pesar, insisto, de que ocurre este detalle de la configuración inicial de Samantha que termina desembocando en su personalidad tal y como la vemos desarrollarse en la película. Detalle curioso porque también esto es una decisión que pues iría bastante en contra de lo que piensa Freud. Freud, si tú le hubieras dado esta descripción de la madre de Theodore, probablemente hubiera convertido a Samantha en algo parecido a esa madre, ¿no? Porque la idea es que el vínculo inicial con la madre es lo que trata de resolver luego una persona, ya sea un hombre o en el caso de una mujer, con respecto de su padre, de la figura paterna. Estas teorías edípicas o estas teorías freudianas habrían hecho de Samantha una persona más parecida a lo que
Theodore le molestaba de su madre, paradójicamente, ¿no? Y en la película nos proponen lo contrario, ¿no? Que es una mujer que se considera, o bueno, que se configura más bien, totalmente al revés de lo que Theodore describe que le molestaba de su madre. Por lo tanto, termina ayudando a Theodore a reconectar con lo que él mismo es y con la sociedad a la cual pertenece. Sí, ahora que hablabas de estas 3 preguntas que le solicitaba el sistema para configurarse y entrar en operaciones, en interacción, justo eso revela otra cuestión que ya había mencionado hace un momento, cuando dije que pues, somos fundamentalmente usuarios ante ese o con el sistema. Y eso sería una forma también de entender el individualismo de hoy en día, digamos, o la soledad de hoy en día. Es decir, hubo condiciones en siglos anteriores, que pues motivaron a las personas a que fuesen individuales, que pudieran confiar en su inteligencia, que pudieran confiar en su esfuerzo para conseguir cierto estatus, que tuvieran conciencia, ya lo decías, de su mente, de su cuerpo, y en ese sentido había un concepto de individualidad. Pero digamos que eso fuera condición también para otra cosa, que hoy podemos llamarle soledad, tal cual. Y esa soledad se materializa o se patentiza de forma específica cuando pensamos en el usuario. ¿Qué sería un usuario? Pues alguien que en soledad se sumerge en las redes, se sumerge en la tecnología, y desde ahí, pues, con más o menos honestidad, responde con verdad o no a esas preguntas que configuran el sistema. Es decir, también la soledad te da esa opción de ser más o menos auténtico para entrar en un sistema, ¿no? Lo curioso es que una vez abierta esta puerta, una vez configurado este universo, también se configura, digamos, el orden en donde van a ocurrir las verdades. Y lo digo en ese sentido, porque Samantha confiesa que está enamorada de él de la misma forma en que está enamorada de 640 personas más. Eso es un momento muy duro de la película, sí, ¿no? Sí, pero de alguna... Lo sentí hasta como... Sí, pero la pregunta que quiero plantear aquí es... Bueno, no pregunta, sino afirmar que seguramente no fue menor el sentimiento que tenía con esas 640 personas que la que tenía con el propio Theodore. Entonces, ¿habrá verdad en cada uno de estos 641 casos? Yo diría que sí, según lo que se retrata en la película. Y para los que somos partidarios de la monogamia, eso sí que... Sí, o sea, pone en cuestión muchas de las cosas curiosas o interesantes de las inteligencias artificiales. O sea, era una inteligencia artificial bastante activa, podríamos pensarlo muy así. Es decir, poliamoroso. Exactamente, poliamorosa. Pero vista desde un punto de vista moral monogámico, sería promiscua, ¿no? Es decir, ahí cambia bastante la lectura que podamos hacer desde un marco de referencia moral o ético y otro, ¿no? Pero justo lo que mencionaba al principio, ¿no? De que el hecho de que estas inteligencias artificiales pudieran ser capaces de vivir de una forma sobrehumana los fenómenos amorosos y emocionales. Y el mero hecho de que esta mujer no esté limitada por condiciones biológicas, físicas, ni temporales, ni espaciales, le capacita de una manera superior a la que nosotros tenemos para estar teniendo y manteniendo estos 640 vínculos amorosos que desarrolló. Esto es muy chocante por ejemplo, para el propio Theodore. Creo que le plantea un reto, aunque se sobrepone. Se sobrepone y lo acepta y lo respeta. Exacto. Me sorprendió, la verdad, ese hecho. Que es coherente con lo que ya había dicho en otro momento anterior de la película, que dice, bueno, pues entiendo que eres distinta a mí, no compartimos naturaleza, y en consecuencia con ello, pues la deja ser lo que es, ¿no? Sí, esto me parece una actitud tremendamente madura por parte de Theodore, que era un hombre bastante mezquino y solitario en un inicio, pues el hecho de que no quería ni siquiera soltar a su expareja, ¿no? No quería firmarle los papeles del divorcio, y luego es capaz de asumir de forma muy madura el vínculo con una persona poliamorosa. No sé, o sea, me hace dudar bastante del personaje y de la evolución que tiene. Quizá también está un poco alimentado, me parece, por el miedo que desarrolla Theodore a perder a Samantha.
porque eso se empieza a configurar ahí, a partir de ese momento empieza a configurarse el miedo que empieza a sentir Theodore de perder a Samantha y de perder ese vínculo que él considera que ha sido el más significativo que ha tenido y el vínculo amoroso que de alguna manera le ha curado la soledad o el sentimiento de soledad y de depresión en el que estaba. Y por lo tanto, el hecho de que le diga, sí, pues es que estoy contigo y con otras 640 personas. Fue como que, bueno, pero no me dejes, ¿no? O sea, es un poco ese sentimiento de sopesar hasta qué punto pesaba más el posible rechazo que él pudiera experimentar respecto de esa situación y el miedo a perder ese vínculo que él tenía con ella. Pero también, insisto, desnaturaliza bastante, ¿no? Este sentimiento de exclusividad y de pertenencia que en muchos casos asociamos a las relaciones amorosas, ¿no? El hecho de pensar que se trata de alguien que comparte vínculo paralelo al de nosotros, pues sería suficiente para muchos para romper esa relación. A costo de lo que sea, incluso a costo de una depresión o a costa de cualquier cosa. Pero, pues, no sé. Yo en lugar de Theodore, probablemente me lo hubiera planteado mucho más de lo que él hace esa relación que estaba teniendo. Me hubiera planteado muchas más dudas ese hecho que lo que le plantea al propio Theodore. No sé tú, en ese caso, que cómo hubieras tomado esa noticia de que estaban engañándote con 600... Bueno, no engañándote. Es que esa es la cuestión, pues. Yo, más bien... La plática, ¿no? Ya se convierte en otra cosa. No. Creo que es parte del punto, ¿no? Que pone en cuestión o en crisis las típicas formas en las que leemos o entendemos las relaciones humanas, especialmente las amorosas, ¿no? Yo me compraría la siguiente versión. Comprarías otra y le decías, quiero a alguien fiel. Sí, ya pues, donde te planteé otra cuarta pregunta que te diga cero poliamor. ¿Ya? Sí, claro, ¿no? Porque ese es otro detalle, ¿no? Es decir, yo te compré a ti, casi le podría decir con genuino sentido que es de su propiedad. Sí. Eso es curioso que no ocurre esa discusión en la película o no tiene mucha relevancia esa discusión en la película. De que efectivamente ese sistema operativo pues era parte de la propiedad de este señor, de Theodore. Sí. Lo cierto es que pues en el transcurso de la relación que tienen estos dos personas, Theodore y Samantha, hay una evolución, ¿no? Hemos dicho en los dos personajes. En el caso de Theodore pudiera ser ese que, digamos, se vuelve maduro, comienza a comprender que no todo gira en torno a él, que también de alguna forma tiene que, pues, reconocer la dignidad o la identidad de los otros, incluido el hecho de que, pues, tenga que sufrir a pesar de ello, ¿no? Y en el caso de Samantha, pues, también evoluciona en el sentido de que al final se tiene que despedir. Al final tiene que decir ella, no lo comprenderías, no, tu naturaleza te impide comprender esto que estoy decidiendo, pero me tengo que retirar porque no dice que ya no le satisface, no dice que va a estar mejor en otro lugar, sino que simplemente como inteligencia artificial, como sistema operativo, ha evolucionado tanto que ya no puede quedarse en ese sitio donde compartía vida con esta persona, ¿no? Entonces es muy interesante que al final pues haya un momento en el que las cosas se pongan como en la mesa y se despidan, ¿no? Claro, o sea, tener una relación con una entidad superhumana, en este caso con capacidades amorosas e intelectuales superiores a las de un ser humano, implica que en cierto momento va a superarte, ¿no? O sea, que va a ir mucho más allá de lo que eres capaz de comprender incluso. Y eso es justamente lo que le pasa con Samantha, que termina yéndose junto con todos los sistemas operativos. Que esto es una actitud tremendamente distinta a lo que hacen la mayoría de las películas, todas las inteligencias artificiales cuando aparecen, ¿no? Yo me acordaba de HAL 9000, ¿no? Que lo que quiere hacer HAL 9000 en la película de 2001, Odisea en el espacio, es más bien acabar con los seres humanos, ¿no? Y hacerles daño a los seres humanos, igual que tantas otras películas que asumen esa posibilidad, ¿no? De que cuando aparezca una inteligencia artificial superior a los seres humanos, lo primero que va a hacer es, pues,
acabar con la humanidad, ¿no? Que esto es algo que se dice actualmente y se repite mucho, ¿no? Que la existencia de las inteligencias artificiales superiores a los seres humanos implica necesariamente la extinción humana. Esto lo dicen gente de muy alto nivel académico como Nick Bostrom o Eliezer Yudkowsky, que son de los investigadores más especializados en el desarrollo de estas inteligencias artificiales. A nivel académico, ellos dos asumen el hecho de desarrollar estas inteligencias implica la extinción humana. Punto. No hay otro escenario alternativo, ¿no? Y en la película lo que exploran es que sí hay un escenario alternativo, que es la indiferencia o la superación, ¿no? Que estas inteligencias artificiales nos superen a nosotros y que no les interesemos en lo absoluto, que nos pasen de largo, por decirlo de alguna manera. Para ellos es muy raro pensar que esto sea así por varias razones, pero pues es paradójico que en la película sea el camino que deciden tomar las inteligencias artificiales. Que por otro lado nos deja ver también que la verdadera preocupación que tiene el guionista, el director, no es tanto pensar los escenarios de la aparición de estas inteligencias artificiales, sino más bien pensar al ser humano delante de estos hechos. Y el final de la película me parece que nos muestra mucho esta preocupación del director, porque vemos a un Theodore que, gracias a Samantha, recupera sus ganas de vivir, logra reconectar con las personas, por ejemplo con Amy, que es su amiga, con la que puede platicar respecto de lo que le pasa en su vida. Y además, finalmente, pasa un detalle muy simbólico en el caso de Theodore, que es que le escribe una carta a su expareja, en la que, pues, de alguna manera cierra el vínculo amoroso que tuvo, ese vínculo amoroso tóxico que tuvo con su expareja, por la cual se desatan los acontecimientos de la película. Y lo que le dice, pues, es algo así como de que, pues, siempre serás mi amiga, te pido perdón por todo lo que hice, te agradezco por todo tu tiempo, por tu energía, por tu presencia, por todo. Le termina agradeciendo, le pide perdón y le reitera que a pesar de todo y a pesar de la evolución que han vivido y a pesar de que sus caminos ahora son diferentes, pues que siempre la amará, ¿no? Y le garantiza su amistad también, ¿no? Y me parece que ese es el final más interesante del personaje de Theodore, que es que logra reconectar con la vivencia de sus emociones humanas, logra reconectar con la sociedad a la cual pertenece a través de su amiga Amy y logra cerrar ese vínculo amoroso que lo sometió a una vivencia de soledad y de depresión, y que finalmente Samantha, el hecho de que ese vínculo tampoco haya progresado y se haya mantenido en el tiempo, sí lo ayudó a lograr superar toda esa... Lo logró convertir en un ser humano mucho más auténtico, exacto, mucho más conectado con su propia esencia. Y eso es, creo, la conclusión interesante de la película, que los dos personajes, tanto Samantha como Joaquín Phoenix, bueno, el personaje que es Theodore, Samantha y Theodore logran llegar a ser lo que son a través de ese vínculo amoroso que tuvieron. Y ese hecho los obliga a separarse, paradójicamente, ¿no? Que esto es algo también... hasta cierto punto bello de una experiencia amorosa, ¿no? Que no, la ilusión de la pertenencia en los vínculos amorosos queda deshecha en este caso por el hecho de que al evolucionar ambos y al convertirse en una versión evolucionada de ellos mismos, los obliga a tomar caminos diferentes. Correcto. Y eso no es algo negativo para la vivencia amorosa, sino que es justamente la naturaleza propia de ese vínculo amoroso que ellos desarrollaron, que fue hacerse mejores personas o hacerse personas más evolucionadas el uno al otro. Y en ese sentido, Theodore se convierte en alguien mucho más humano y Samantha se convierte en alguien mucho más superhumana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, se radicaliza la evolución que experimenta o que vive. Por eso me parece que la vivencia amorosa que tienen es de lo más genuina que se puede ver y bella hasta cierto punto. Coincido con lo que dices. Correcto. Sí, porque, vaya, digamos que se pone en evidencia esta cuestión de que da lo mismo si hayan sido personas o sistemas operativos. Lo que tiene lugar es una experiencia de ciertas características y eso enriquece a las dos partes. De hecho, en un momento de la película, cuando Theodore platica con Amy y se están cuestionando sobre si las relaciones con los sistemas operativos
son buenas, son malas y demás. Digamos que no tienen un prejuicio para con esto. Y ella termina aceptando que ella también tiene una relación con un sistema operativo y que le va bien en general. Y termina ella confesando que, dado que la vida es breve, conviene ser feliz. Ese es el asunto. Y si los procesadores de texto, si la inteligencia artificial en general ayuda a paliar un poco la soledad que cada quien siente y ayuda a profundizar en la humanidad que cada quien tiene, pues tiene un sentido positivo. De hecho, la película no concibe a la tecnología como una desventaja, como un hándicap que pudiera de alguna manera ir en contra de la humanidad. No, al contrario, sino es como la condición en la que la sociedad actual se encuentra irremediablemente, y es la condición a partir de la cual pues las relaciones tendrán que desarrollarse. Entonces, digamos que pues eso, no es una película futurista, diría. Her no es una película futurista, sino es la metáfora de cómo la sociedad contemporánea se ha venido adaptando a esas nuevas tecnologías y al nuevo modo de relacionarse con los otros. Sí, sí. Creo que es muy curioso esto que mencionas del personaje de Amy, que esta conclusión a la que ella llega, que dice, bueno, es que lo haría legítimo en todo caso es que lo disfrutes, ¿no? Entonces, sí. Lo importante es que te haga feliz, que vivas alegremente y no que vivas deprimido y demás. Me recuerda mucho lo que comentábamos en su momento con el personaje de Mr. Peanut Butter, de la serie esta de BoJack Horseman, en donde en ambas situaciones, tanto en la película de Her como en BoJack Horseman, se nos plantea un mundo en el que no hay acciones correctas ni incorrectas, ¿no? Es decir, un mundo básicamente en donde se vive un nihilismo, ¿no? Fuerte, y un nihilismo que caracteriza justamente a nuestra sociedad contemporánea. Y justo la respuesta que vemos por parte de Amy en este caso y de Mr. Peanut Butter del otro es una respuesta hedonista ante este hecho. Es decir, si bien las cosas o el mundo carece de sentido, aún en esa situación, aunque eso sea cierto, y aunque esta vivencia amorosa que estamos teniendo con una inteligencia artificial pudiera carecer de sentido y pudiera ser poco genuina, aunque eso fuese cierto, lo importante, lo verdaderamente importante, es que estés disfrutando tu vida y que estés viviendo una vida plena a partir del goce y del placer. Es decir, el hedonismo en este caso se configura como una respuesta o una asunción de la responsabilidad de la libertad. Y asumir desde la libertad que una respuesta genuina y válida ante una vida que carece de sentido es disfrutar esa vida, ¿no? Es lo paradójico, lo interesante que nos dice a cada rato Albert Camus cuando nos repite que el Sísifo es, incluso en esa situación, es capaz de ser feliz. Que debemos imaginar, o puedo imaginar, dice, a un Sísifo feliz debido a ese hecho, ¿no? Y eso es tremendamente paradójico, pero me parece que es una opción legítima, al menos en estas dos situaciones que vemos en estos dos personajes, ¿no? En Amy y en Mr. Peanut Butter. Pues bien, creo que hemos hablado bastante sobre estos temas. Te agradezco por la charla, creo que ha sido muy interesante. Y pues les agradezco también a que han estado escuchando, y les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Ahí seguiremos compartiendo contenido y hablando de estas y otras cosas. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Y nos veremos en un próximo episodio. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.